Cada mañana millones de personas mayores de 60 años hacen 5 cosas que parecen completamente inofensivas y que, según lo que la investigación médica lleva décadas documentando, pueden convertirse en el desencadenante silencioso de un infarto o un ictus. No hablo de nada raro ni difícil de identificar. Hablo de la forma exacta en que te levantas de la cama, de lo primero que bebes, del momento en que sales a hacer ejercicio, de la temperatura del agua con la que te duchas. Cosas que probablemente hiciste hoy, igual que ayer, igual que hace 10 años, sin que nadie te haya explicado jamás por qué eso puede ser un problema justo después de los 60. Y quiero que te quedes hasta el final, porque el quinto hábito es el que más me preocupa de todos. Es precisamente el que hoy se promociona en redes sociales como un secreto de longevidad, y millones de personas lo están adoptando ahora mismo convencidas de que es lo mejor que pueden hacer por su corazón. No es culpa tuya no saber esto. La consulta de 10 minutos en el centro de salud no da tiempo para explicar cronobiología cardiovascular. Tu médico te pregunta cómo estás, te mira la tensión, repasa la analítica y hasta ahí. Lo que ocurre dentro de tu cuerpo durante la primera hora de la mañana, que es el momento fisiológicamente más exigente del día para el corazón, rara vez entra en esa conversación. Y de eso vamos a hablar hoy. Soy el doctor Joaquín Herrera López, y mi trabajo en este canal es explicarte con calma y en lenguaje sencillo lo que la investigación médica realmente dice sobre cómo cuidar tu cuerpo después de los 60. No teorías, no modas, no remedios milagrosos. Mecanismos biológicos reales y estrategias concretas que puedes aplicar desde mañana. Antes de continuar, te pido algo muy sencillo. Escríbeme en los comentarios cuál es la primera cosa que haces nada más abrir los ojos por la mañana. No lo que crees que deberías hacer, sino lo que de verdad haces. 1 o 2 palabras bastan. Y si este video te está siendo útil, un me gusta rápido ayuda a que llegue a más personas que también necesitan escucharlo. El dato de partida es llamativo y necesito que lo entiendas antes de seguir. La investigación en cronobiología, que estudia cómo el momento del día afecta al corazón, lleva años documentando que la mayoría de los infartos y los ictus no ocurren al azar a lo largo de la jornada. Se concentran de forma desproporcionada entre las 6 de la mañana y el mediodía. Eso no es casualidad. Y tiene una explicación biológica precisa. Piensa en lo que pasa dentro de ti en el instante exacto en que abres los ojos. Tu cuerpo no se enciende como una lámpara. Se parece más a arrancar en frío un motor que ha estado parado toda la noche y exigirle de golpe pleno rendimiento. En los primeros 15 minutos tras despertar, el cortisol, la principal hormona del estrés, puede subir entre un 50 y un 60%. El sistema nervioso pasa del modo reparación al modo alerta. La adrenalina sube. La presión arterial, que había estado baja durante el sueño, empieza a trepar y puede aumentar entre 10 y 20 puntos en cuestión de minutos. Y a todo eso se suma un tercer factor que casi nadie tiene en cuenta. Llevas 7 u 8 horas sin beber una sola gota de agua. Despiertas con un grado importante de deshidratación y esa deshidratación hace que la sangre sea más densa, más espesa, más difícil de mover. Imagina que tu sistema cardiovascular es una red de tuberías por las que normalmente circula agua. Al amanecer, esa agua se ha vuelto más parecida a la miel y el corazón tiene que trabajar con más fuerza para moverla, justo cuando el cortisol y la adrenalina ya están empujando el sistema al límite. Ese es el escenario en el que tu corazón comienza cada mañana. Y es exactamente el contexto en el que los 5 hábitos que vamos a ver se vuelven peligrosos. No están ordenados de mayor a menor riesgo porque lo que más te afecta depende de tu edad, de tu tensión, de si tienes o no enfermedad cardiovascular. Escúchalos todos. El primero es levantarte de la cama en cuanto suena el despertador. Suena la alarma, abres los ojos y, casi por reflejo, sacas las piernas y te incorporas de golpe, convencido de que levantarte rápido es señal de energía y de disciplina. Pero lo que ocurre dentro del cuerpo cuenta otra historia. Después de 8 horas tumbado, la sangre está repartida de forma uniforme por todo el organismo, porque en horizontal la gravedad apenas influye. En el momento en que te pones de pie de golpe, hasta 1 litro de sangre desciende de repente hacia las piernas y el abdomen por efecto de la gravedad.
1 litro entero en cuestión de segundos. Eso significa que el corazón se queda de pronto con mucho menos volumen para enviar al cerebro. Y el cerebro no puede permitirse esa carencia ni un instante, porque a diferencia de los músculos, no tiene reservas de oxígeno. En una persona joven, unos sensores de presión llamados varoreceptores detectan esa caída al instante y le ordenan al corazón que ajuste el ritmo, y todo se compensa en fracciones de segundos sin que lo notes. Pero con los años, esos sensores pierden velocidad y precisión. Es como tener un detector de humo con la batería casi agotada. La señal llega tarde, y durante ese retraso el cerebro recibe menos oxígeno del que necesita. De ahí vienen los mareos al levantarte, la visión borrosa, esa sensación de que el suelo se mueve bajo tus pies. Ese fenómeno tiene nombre: hipotensión ortostática, y no es un detalle menor. Las caídas son una de las principales causas de muerte en adultos mayores, y buena parte ocurre justo en los primeros minutos tras levantarse. Pero hay algo que va más allá de la caída. Cuando el organismo detecta por fin que la presión se ha desplomado, reacciona con una descarga compensatoria de adrenalina, y el corazón pasa en muy poco tiempo de bombear con dificultad a bombear contra una presión mucho más alta. Ese vaivén brusco puede desencadenar arritmias, sobre todo en un corazón que ya está bajo el estrés hormonal del amanecer. La alternativa es sorprendentemente simple. Cuando suene el despertador, no te levantes de inmediato. Quédate tumbado entre 30 y 60 segundos, respira hondo 5 veces y después incorpórate despacio. Siéntate en el borde de la cama con los pies en el suelo y, durante 1 minuto, mueve los tobillos haciendo círculos lentos. Ese movimiento activa los músculos de la pantorrilla, que funcionan como una bomba natural que devuelve la sangre al corazón antes de que te pongas de pie. 2 minutos pueden cambiar por completo cómo empieza tu día. El segundo hábito está muy ligado al anterior y es de los más ignorados: no beber agua nada más despertar. La mayoría va directa al café, al baño o al móvil, y sin darse cuenta pasan los primeros 20 o 30 minutos del día sin probar una gota de agua, sin saber que su cuerpo lleva horas perdiendo líquido, no solo por la orina, sino también por la respiración. Cada vez que exhalas mientras duermes, eliminas humedad, y eso multiplicado por 7 u 8 horas produce lo que en medicina llamamos hemoconcentración. La sangre tiene proporcionalmente menos líquido y por tanto es más densa, más viscosa, con más tendencia a formar coágulos. Para cualquier persona mayor de 60, esto es especialmente importante, porque el proceso de coagulación cambia con la edad y porque muchas personas de este grupo ya tienen aterosclerosis en distintos grados sin saberlo. La aterosclerosis es el estrechamiento y endurecimiento de las arterias por acumulación de placas, y esas placas, cuando están inflamadas o inestables, son mucho más vulnerables frente a una sangre espesa con tendencia a coagular. No es casualidad que la mayor parte de los infartos ocurra en las primeras horas de la mañana. El riesgo puede ser hasta un 40% más alto que en otras franjas del día. Un 40%. Y uno de los factores que contribuye es precisamente esa deshidratación nocturna que no se corrige al despertar. La solución cuesta creer que tan poca gente la practique. Antes de acostarte, deja un vaso de agua a temperatura ambiente en la mesita. Nada más despertar, antes del café, antes del móvil, antes del baño, bébelo entero, entre 300 y 400 mililitros. Eso empieza a revertir la hemoconcentración desde el primer minuto y el corazón arranca el día con menos esfuerzo. Es, literalmente, lo primero que puedes hacer por tu corazón cada mañana, y no cuesta nada. El tercero es tomar café muy cargado con el estómago vacío nada más levantarte. Antes de que nadie se alarme, no estoy diciendo que el café sea malo. La investigación sobre el café, en general, es bastante favorable para el corazón cuando se toma con moderación. Lo que importa aquí no es el café en sí, sino el momento y la forma. La cafeína es un estimulante potente. Libera adrenalina, acelera el corazón, contrae los vasos y puede subir la presión de forma rápida. Ahora recuerda el escenario que ya existe al despertar: el cortisol alto, la adrenalina subiendo, la sangre espesa.
el sistema cardiovascular trabajando bajo una carga considerable. Añadir una dosis intensa de cafeína en ese momento es como pisar más el acelerador de un motor que ya está revolucionado, y el estómago vacío lo agrava. Sin comida que frene la absorción, la cafeína pasa a la sangre mucho más deprisa y alcanza su máxima concentración en apenas 15 o 20 minutos. Con algo de alimento, ese proceso es gradual, más suave para el corazón. Piensa en alguien como Remedios, 66 años, de Córdoba, que llevaba toda su vida adulta tomándose 2 cafés seguidos nada más levantarse, antes de probar bocado, sin ningún síntoma claro, con la tensión un poco alta, pero sin diagnóstico de nada grave. Un día empezó a notar que, durante esos primeros minutos del café, sentía algo extraño en el pecho, un latido irregular que desaparecía a los pocos minutos. Lo ignoró durante semanas, pensando que eran nervios. Cuando por fin lo comentó en consulta, le detectaron episodios de fibrilación auricular paroxística, un tipo de arritmia que puede tener consecuencias serias si no se controla. El café no creó el problema, pero era el desencadenante que lo activaba cada mañana, justo en el momento de mayor vulnerabilidad. Lo que se observa en la práctica es que un cambio tan pequeño como comer algo ligero antes del primer café, un plátano, unas nueces, una tostada, y beber primero el vaso de agua, puede marcar una diferencia real. Si tienes hipertensión o antecedentes cardíacos, habla con tu médico sobre cómo y cuándo tomar la cafeína por la mañana. Vamos por la mitad. Y lo que viene ahora es de lo más importante. El cuarto hábito es hacer ejercicio intenso en las primeras horas de la mañana sin ninguna preparación. Quiero ser muy claro porque este punto se malinterpreta con facilidad. El ejercicio regular es una de las cosas más poderosas que existen para proteger tu corazón. Eso está fuera de toda duda. Lo que la evidencia también muestra es que el momento en que lo haces y la manera en que empiezas pueden ser tan importantes como el ejercicio en sí, sobre todo después de los 60. Recuerda otra vez lo que ya ocurre al amanecer: cortisol elevado, adrenalina en ascenso, sangre espesa, presión subiendo, vasos que todavía no han recuperado toda su capacidad de dilatarse. Sobre ese escenario, salir a correr, levantar pesas o meterte en una clase de alta intensidad en los primeros minutos tras despertar es exigirle al corazón un esfuerzo máximo justo cuando atraviesa su transición más delicada del día. En una persona joven, con arterias flexibles, el organismo suele tener reservas para soportarlo. Pero en alguien con 6, 7 u 8 décadas de vida, con arterias que han perdido elasticidad y quizá con aterosclerosis silenciosa, esa combinación puede ser extremadamente exigente. La investigación apunta a que muchos episodios de muerte súbita durante la actividad física ocurren precisamente al pasar del reposo absoluto al esfuerzo intenso sin transición. Y por la mañana ese riesgo es mayor. Piensa en alguien como Baltasar, 71 años, de Logroño, activo toda su vida, disciplinadísimo, convencido de que salir a correr a las 7 de la mañana era lo mejor que hacía por su salud. Un día, a buen ritmo, sintió una presión intensa en el pecho y tuvo que parar en seco. Era angina, la señal de que el músculo cardíaco no estaba recibiendo suficiente oxígeno. La revisión posterior reveló una enfermedad coronaria importante, que jamás había dado síntomas. Su cardiólogo no le dijo que dejara de correr, le dijo que cambiara el momento y la forma de empezar. Lo que sugieren los estudios es esperar al menos 2 horas tras despertar antes de un entrenamiento exigente, hidratarse bien, comer algo ligero y comenzar siempre con un calentamiento progresivo de varios minutos. El ejercicio de media mañana o de tarde es igual de beneficioso y fisiológicamente mucho más amable con el corazón después de los 60. Si tienes algún diagnóstico cardiovascular, habla con tu médico antes de cambiar tu rutina. Y antes de seguir, dime en los comentarios, ¿reconoces alguno de estos 4 hábitos en tu propia mañana? Leerte me ayuda muchas veces a decidir sobre qué profundizar en los próximos vídeos. Y llegamos al quinto, el que más quiero que escuches, porque es el que más gente está haciendo ahora mismo, convencida de que es exactamente lo correcto para su corazón: ducharse con agua muy fría o sumergirse en frío intenso nada más levantarse.
la exposición al frío se ha vuelto enormemente popular. Vídeos con millones de reproducciones, gente que se mete en bañeras de hielo al amanecer, y siempre el mismo mensaje. El frío extremo por la mañana te da energía, mejora el ánimo, refuerza las defensas, acelera el metabolismo, reduce la inflamación y alarga la vida. Suena convincente. Y lo peligroso es que hay algo de verdad científica mezclado con muchísima simplificación. La mayoría de quienes ven esos vídeos y empiezan al día siguiente son jóvenes con arterias flexibles, presión normal y sin enfermedad cardiovascular. Para ellos el margen es amplio. Para alguien mayor de 60, con arterias que han perdido elasticidad y quizá con hipertensión o enfermedad coronaria aún sin diagnosticar, la historia puede ser completamente distinta. Lo que ocurre cuando el agua muy fría impacta sobre el cuerpo, sobre todo sobre el torso, es lo siguiente. El cerebro interpreta esa sensación como una amenaza inmediata y, en fracciones de segundo, activa todos los mecanismos de emergencia para conservar el calor interno. El resultado es una vasoconstricción masiva. Miles de pequeños vasos de la piel y las extremidades se cierran de golpe, todos a la vez, como puertas que se cierran de un portazo simultáneo. Toda la sangre que circulaba por ellos tiene que redistribuirse por los vasos que quedan abiertos, y la presión dentro de esos vasos se dispara de manera brusca. Los estudios muestran que una inmersión en agua muy fría puede subir la presión sistólica entre 20 y 40 puntos, en cuestión de segundos, y en personas con hipertensión o arterias rígidas, ese salto puede ser aún mayor, 20 a 40 puntos de golpe. Para un corazón que lleva décadas latiendo y unas arterias que ya no son las de los 30, ese cambio tan violento puede romper una placa inestable dentro de una arteria coronaria y desencadenar un infarto o reventar un vaso debilitado en el cerebro y provocar un ictus hemorrágico. Y al mismo tiempo, el corazón se ve obligado a trabajar con mucha más fuerza para vencer esa resistencia, disparando su demanda de oxígeno. Si hay cualquier estrechamiento en las coronarias, aunque nunca haya dado síntomas, ese aumento repentino puede superar la capacidad de suministro y ahí aparece la isquemia, y con ella las arritmias más peligrosas. Lo más inquietante es que casi nadie que se somete a esto se ha hecho nunca un ecocardiograma ni una prueba de esfuerzo. No saben si tienen enfermedad coronaria silenciosa y aún así asumen que lo que hace un atleta de 28 años en un vídeo es aplicable a su cuerpo de 67. Piensa en alguien como Fulgencio, 69 años, de Santander, que incorporó la ducha de agua helada a su rutina tras leer sobre sus supuestos beneficios. Las primeras semanas fue bien, pero con el tiempo empezó a notar palpitaciones durante o justo después de la ducha, y a veces una molestia difusa en el pecho. Lo interpretó como que su cuerpo se estaba adaptando y se estaba haciendo más fuerte. Cuando por fin lo consultó, la revisión mostró hipertensión no controlada y signos de cardiopatía isquémica sin diagnosticar. El frío no era el origen del problema, pero en su situación era un desencadenante de riesgo real cada mañana. El frío en sí no es el enemigo y hay investigación interesante sobre sus beneficios en contextos controlados y en personas sin contraindicaciones. El problema es cómo se está popularizando, como un hábito universal, aplicado de forma brusca e inmediata al despertar, sin tener en cuenta cómo cambia la fisiología con la edad. Si quieres explorarlo, la evidencia sugiere hacerlo de forma muy progresiva, empezando con agua templada y bajando la temperatura poco a poco, siempre por las manos y los pies, antes que por el torso, y nunca en las primeras horas de la mañana. Y si en algún momento notas palpitaciones, mareo, presión en el pecho o falta de aire, detente de inmediato y consulta. Esos síntomas no son señal de que te estés fortaleciendo, son señales de alarma. Ahora deja que te dé el protocolo de 5 minutos que la investigación respalda para empezar el día a favor de tu corazón y no en su contra. El primer minuto, cuando suene el despertador, no te levantes. Quédate tumbado y respira hondo 5 veces, inhalando por la nariz durante 4 segundos, reteniendo 2 y soltando el aire despacio por la boca durante 6. Esa respiración suaviza el pico de cortisol y hace la transición al despertar más gradual.
El segundo minuto, incorpórate despacio, siéntate en el borde de la cama y bebe el vaso de agua que dejaste preparado la noche anterior entre 300 y 400 mililitros a temperatura ambiente para empezar a revertir la hemoconcentración. El tercer minuto, sigue sentado y mueve los tobillos lentamente. 10 círculos hacia un lado y 10 hacia el otro, activando esa bomba de la pantorrilla que devuelve la sangre al corazón antes de ponerte de pie. El cuarto minuto, todavía sin levantarte, despierta los músculos que llevan toda la noche quietos. Gira la cabeza suavemente a ambos lados, eleva los hombros, estira los brazos por encima de la cabeza, haz un par de inclinaciones laterales lentas, sin ninguna brusquedad. Y el quinto minuto, ahora sí, ponte de pie despacio, quédate unos segundos quieto y observa cómo te sientes. Si hay mareo o inestabilidad, vuelve a sentarte y espera un poco más. Y cuando todo esté bien, empieza el día. 5 minutos. No necesitas cambiarlo todo de golpe. Incorporar aunque sea uno o dos de estos pasos ya puede marcar una diferencia real, sobre todo si llevas años con alguno de los hábitos que vimos hoy. Y si tomas medicación para el corazón o la tensión, o tienes cualquier diagnóstico cardiovascular, habla con tu médico antes de cambiar tu rutina. Esta información es un punto de partida para esa conversación, no un sustituto de ella. Recapitulemos, para que se te queden grabados. 1. Levantarte de golpe al sonar el despertador, que puede desencadenar hipotensión ortostática y arritmias por unos varoreceptores que ya no reaccionan a tiempo. 2. No beber agua al despertar, que mantiene la sangre densa y aumenta el riesgo de coágulos justo en la franja de mayor peligro. 3. Café cargado con el estómago vacío, que añade una carga estimulante intensa sobre un sistema que ya está tensionado. 4. Ejercicio intenso nada más despertar, sin preparación ni hidratación, que puede superar la capacidad de un corazón todavía en transición. Y 5. La ducha de agua helada o la inmersión en frío al levantarte, que puede disparar la presión de forma brusca en arterias que ya no tienen la elasticidad de antes. 5 hábitos que parecen inofensivos, que millones de personas repiten cada mañana sin ninguna señal de alarma inmediata y que, según la evidencia, pueden ir acumulando un riesgo real después de los 60, sobre todo cuando coinciden varios en la misma mañana. Y quiero cerrar con la parte más importante de todo, porque no quiero que te quedes con miedo, quiero que te quedes con poder. Tu cuerpo, después de los 60, conserva una capacidad enorme de adaptación y de respuesta. Lo único que cambia es que ya no perdona la brusquedad como la perdonaba a los 30. No te pide que hagas menos, te pide que empieces cada mañana con un poco más de cuidado, que le des unos minutos de transición antes de exigirle. Y esa es la mejor noticia que te puedo dar, porque ninguno de estos cambios cuesta dinero, ninguno te quita tiempo real, ninguno requiere fuerza de voluntad heroica. Solo requieren que alguien, por una vez, se sentara a explicarte por qué importan. Eso es justo lo que intenta hacer este canal. Así que si conoces a alguien, un hermano, un vecino, tu padre, tu madre, que se levanta de golpe cada mañana, que sale a correr en ayunas, o que se ducha con agua helada convencido de que está protegiendo su salud, comparte este vídeo con esa persona. A veces la información correcta llega demasiado tarde. Esta todavía puede llegar a tiempo. Si este contenido te ha sido útil, suscríbete al canal, porque publico con regularidad información médica basada en evidencia, pensada para personas mayores de 60, en un lenguaje que se pueda entender y aplicar. Cuídate mucho, empieza mañana con calma. Dale a tu corazón esos 5 minutos y nos vemos en el próximo vídeo. Soy el Dr. Joaquín.